Hola a todos, saludos cordiales. ¿Verdad o un mito? Es justamente la gran interrogante en la cual hemos desarrollado la siguiente temática del día. ¿Es verdad o es un mito o es una mentira, hay que decirlo, si se está dando el retorno de los migrantes venezolanos a su nación, provenientes de países como Ecuador, Perú, Argentina, Brasil? Es justamente un tema en el que muchos dicen es nada más y nada menos que una cortina que está proponiendo el actual régimen a cargo de Nicolás Maduro para de una u otra manera camuflar la verdad oculta en la nación bolivariana. Otros, en cambio, hablan que es justamente el reflejo de una crisis que no solo está afectando a Venezuela, sino a toda la región. Vamos de inmediato con el tema. Evidentemente, para hablar de la temática migratoria venezolana, es importante ir a la fuente, ir hacia uno de esos personajes, actores políticos, quienes nos pueden ir dando detalle de qué es lo que sucede en esa querida nación, en esa querida república. Evidentemente, para muchos latinoamericanos, ya sea colombianos, peruanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, este tema ya entre 2016 y 2017 pasó de ser una triste o dura realidad venezolana a una realidad latinoamericana. El tema de la migración, muchos creen que ha sido una temática que durante la pandemia no ha sido tratada con la seriedad del caso, que más bien, producto del temor que se genera a nivel mundial, muchos dejaban a un lado lo que sucedía con esos migrantes venezolanos en los países que hemos hecho referencia. Por ende, vamos a consultarle a la asambleísta Karin Vera, vamos a hacer contacto hasta Venezuela, hacia el estado de Táchira. Ella es justamente asambleísta por ese estado y también es presidenta de la subcomisión de fronteras de la Asamblea Nacional Venezolana. Asambleísta Vera, bienvenida a Lo Decisivo, un espacio de periodismo independiente de la agencia AINE. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Tyron. Gracias por esta oportunidad de poder conversar sobre temas tan puntuales y coyunturales, medulares para el pueblo venezolano, como es el tema de su migración. Y para todos los latinoamericanos, como decíamos, asambleístas, entre 2016 y 2017, este tema pasó a ser del interés y de la preocupación para la región entera. Entonces, la temática la estamos planteando bajo una pregunta específica. ¿Es una verdad o un mito el retorno de los migrantes a tierra venezolana? Fíjate, en lo que va de año y medio de pandemia, en la cual Venezuela y el mundo se ha visto trágicamente afectada por producto de la presencia del COVID-19, vimos cómo en la región latinoamericana, suramericana fundamentalmente, se empezó a dar una movilización de ciudadanos venezolanos que regresaban a territorio venezolano, producto de la profunda crisis que se sembró con la presencia de COVID-19, donde muchos vieron que sus trabajos se perdían, fueron sacados de las viviendas donde estaban alquilados y no podían cubrir esas necesidades que generaba estar en otro país. Y ciertamente sí, vimos cómo el año pasado muchos venezolanos, alrededor de cerca de unos 80,000 venezolanos regresaron al país a través de los pasos irregulares que conectan a Venezuela con Colombia a través del estado Táchira. Esos venezolanos venían en busca de protección del estado venezolano en virtud de que en esos países donde ellos estaban ya no tenían trabajo, fueron desalojados de sus viviendas y qué mejor que regresar a su casa para pasar esos días tan terribles de pandemia en su país, como lo era Asambleísta Vera, pero permítame, en efecto, en ese contexto sobre la situación que generaba la pandemia, nosotros incluso tratamos ese mismo tópico para ese año, para esos meses tan duros. Sin embargo, estamos hablando de este año, del presente. Incluso durante la misma reunión de la CELAT, el presidente Nicolás Maduro se refería a esta temática. Recordemos que hay cifras de ACNUR que no compaginan justamente con la postura del gobierno. Maduro, y aquí hemos revisado datos.
Sí, correcto. Permítame, lo cierro rapidísimo. Datos de un plan llamado Vuelta a la Patria hablan de un retorno de cerca de 450,000 venezolanos. Así lo ha dado a conocer un funcionario venezolano, permítame la redundancia. Pero queremos saber, ¿es cierto? ¿Qué pasa? Los venezolanos migrantes en distintos países quieren saber, Mira, ¿es correspondiente eso a la verdad o una mentira? Es totalmente falso. Y sería importante preguntarle a Nicolás Maduro de dónde obtiene esas cifras. Porque la verdad es que muchos de los venezolanos que inicialmente a la pandemia regresaron al país no lo hicieron a través de los pasos formales como para ellos tener números que evidencien que esto que está diciendo es cierto. Los venezolanos regresaban por los pasos irregulares, pero una vez que esos venezolanos estuvieron aquí y vieron nuevamente la profunda crisis económica que se vive en territorio venezolano, muchos de ellos regresaron a esos países con la normalización que se dio allá para volver a trabajar y a tener mejores condiciones de vida que le permitiera vivir y superar la crisis que aquí en Venezuela se vive. Es tan así lo que te estoy diciendo que los venezolanos que transitamos por las carreteras nacionales, que venimos desde el centro del país hacia territorio fronterizo, el estado Táchira, al cual yo represento, vemos cómo los venezolanos siguen saliendo de territorio venezolano caminando. Vienen desde el oriente del país, desde el centro del país, hacia el Táchira para agarrar hacia la frontera y lo hacen caminando porque muchos de ellos no tienen la capacidad económica para pagar un transporte público. Aunado a eso, el estado Táchira se encuentra totalmente cerrado al transporte público y en teoría no se le permite al transporte movilizar ciudadanos desde el centro o desde el oriente hasta la frontera venezolana. Y si nos adentramos más hacia el estado Táchira, al territorio fronterizo, San Antonio Ureña, vemos como día a día salen cientos y cientos, me atrevería a decir que miles de ciudadanos venezolanos atravesando la frontera para ir hacia el sur de América o incluso utilizar la ciudad de Bogotá a través del aeropuerto de El Dorado para irse hacia otros destinos. A propósito de aeropuertos, para precisar un poco en estas cifras, no nos vayan a querer después encasillar en ese periodismo errado, pero nos referíamos específicamente al viceministro de Transporte Aéreo, Ramón Velázquez. Él hablaba de una solicitud de cerca de 400,000 venezolanos quienes han solicitado ser repatriados. De los mismos se habla que solo se han acogido cerca de 22,000. Hablando entre cifras, en el caso de Ecuador, desde donde se emite este programa, hasta enero solo se registraban 86 venezolanos son los que en ese mes fueron retornados a su país. Pero estamos hablando de una migración de que unos dicen que es 4.5 millones de venezolanos, otros 5 millones de venezolanos. Es decir, no llegamos a nada. La cantidad de venezolanos que todavía están dispersos producto de una crisis tremenda es terrible, es fatal. Pero queremos saber entonces, esto se trata de una estrategia. Muchos migrantes suyos de seguro sus compatriotas han de querer saber lo que sucede tierra adentro. Es una estrategia del gobierno. ¿Para qué? ¿Para qué el retorno? Si usted el año pasado denunciaba justamente que producto de la pandemia, los migrantes que retornaban eran víctimas de esos hacinamientos, de esos aislamientos tan duros que provocaba la pandemia. Entonces, ¿qué le puede decir usted a sus migrantes, estimada asambleísta Vera? Que Nicolás Maduro una vez más miente. No solo le miente al país, le miente al mundo, le miente en la CELAC a los jefes de Estado, porque no es verdad que exista un retorno masivo de ciudadanos venezolanos de diferentes puntos del mundo para regresar a nuestra amada patria, porque no es verdad que en Venezuela existan mejores condiciones económicas, políticas y sociales para ese retorno, porque no es verdad que tenemos una economía de apertura, porque no es verdad que a través de esos planes de vuelta a la patria existe ese número ficticio que nadie sabe de dónde sale, porque muy por el contrario, cada día que pasa vemos con muchísima mayor preocupación cómo familias venezolanas enteras toman la decisión de abandonar el país huyendo de la profunda crisis. En el último año y en los últimos años vimos cómo esa migración era de manera masiva hacia el sur de América. Hoy vemos cómo la migración es masiva, incluso atravesando el Río Grande para llegar a territorio norteamericano. Se van hasta México incluso para huir, pero eso solo lo hacen quienes tienen capacidad económica. Quienes no recuentan con los recursos para poder huir de esta profunda crisis, sencillamente lo hacen caminando, y eso lo vemos a diario a través de nuestras carreteras nacionales, como cientos y cientos de venezolanos se dirigen hacia la frontera
arriesgando su vida dentro del país, pero mucho más allá, arriesgando su vida en esos pasos irregulares donde no solamente ponen en riesgo su vida, sino incluso son víctimas de diversos delitos por parte de los grupos irregulares que allí viven. Y así también lo hemos denunciado. Asambleísta Vera, le propongo un primer corte muy rápido y luego vamos a revisar esa postura de ACNUR, de los otros gobiernos regionales y también, bueno, una serie de consultas que nacen justamente de ese ciudadano migrante venezolano que está en otros países haciendo trabajo, haciendo patria, pero siempre estima saber de su país y cuándo, sobre todo, será la hora de volver. Ya regresamos. Estas distintas iniciativas que podrían beneficiar a más de 3 millones de personas venezolanas deben servir como modelo de solidaridad a nivel mundial. Es fundamental que la comunidad internacional respalde a Colombia y a la región para consolidar estos procesos. Asambleísta Vera, vamos, señor director, de inmediato con la asambleísta Karin Vera. Ella está desde el estado de Táchira, en Venezuela. Escuchamos al señor Filippi Gandhi, él es alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Se refería al contexto de lo que él señalaba justamente de esas propuestas de ciertos gobiernos, como el de Colombia, el de Perú, el de Ecuador, para regularizar a los migrantes venezolanos. Y ahí Gandhi hablaba de cerca de 3 millones de beneficiados, es decir, migrantes venezolanos. No es por darle la razón, en este caso a usted o a los que manejan una postura distinta al presidente Nicolás Maduro, pero bueno, es que es impresionante las cifras que distintos organismos internacionales manejan de migrantes a las que presenta el gobierno, en este caso liderado por Nicolás Maduro, donde de una u otra manera el tema se lo trata de minimizar. De pronto eso es una estrategia, como se lo ha creído, pero también es importante saber ¿qué tienen que esperar los migrantes en estos países en referencias cuando se habla de la regularización? ¿Eso no sería de una u otra manera hacer la tarea pendiente a Nicolás Maduro en vez de enfocarse en sus migrantes para ofrecerles las garantías del caso que retornen? Más bien los otros gobiernos se las están dando a los migrantes venezolanos, me permite, y usted movió su cámara, asambleísta Vera, para que vayamos de inmediato con su respuesta. Ahí la vemos muy bien, por favor. ¿Cuál es su apreciación a esto? ¿Los gobiernos le están haciendo la tarea a Nicolás Maduro? Sencillamente no, los gobiernos lo que están atendiendo es una profunda crisis que se les está presentando a lo interno de cada uno de los países con la migración masiva de venezolanos que al final termina siendo un problema para la región y en aras de solventar ese problema, los gobiernos aliados, los gobiernos amigos del pueblo venezolano sencillamente le están buscando la forma de darles un estatus de regularización y eso viene a contradecir las mentiras que a diario Nicolás Maduro esgrime con respecto a la migración venezolana que sencillamente pretende minimizarla porque sencillamente no le importa. Nicolás Maduro, más allá de su discurso, lo que promueve es sencillamente que los venezolanos nos vayamos de Venezuela, que abandonemos el Estado, porque cada venezolano que se va del país en busca de un futuro mejor, en busca de garantías para poder tener mejor calidad de vida, es un problema menos para Nicolás Maduro. Por eso es que él lo minimiza, hace un gran alarde. Bueno, mientras retomamos esa conexión, sabemos de los inconvenientes a veces en temas de... Asambleísta Vera, permítame, sí, la perdimos de momento, entonces mientras vamos regulando su conexión a internet, se sabe a nivel de la región de estos problemas que tienen lastimosamente. Vea, siempre nuestros seguidores, algunos venezolanos, nos dicen que quieren saber las noticias de su país y ellos a veces prefieren de los periodistas saber la postura, en este caso hasta el mismo Nicolás Maduro. Durante la reunión de la CELAC, él aseguraba que claro, que hay una migración importante producto de las sanciones y la guerra criminal económica. Claro que por razones económicas se fue una parte importante de Venezuela.
Es decir, se está señalando a la acción, pero no a quien la provocó. Y eso también puede generar una gran pregunta, entonces, asambleísta, ya para ir cerrando el programa. Entonces, mientras Nicolás Maduro se aferra a que él no es el culpable, a que el culpable es el mundo entero, ¿cuándo será el momento para esos migrantes que igual no pueden sacar a Venezuela de sus corazones y que quisieran saber cuándo será el momento de regresar entonces? El momento de regresar a Venezuela, evidentemente, para quienes han hecho una vida fuera del país, sin duda será el momento en que logremos el cambio de modelo político que hoy encabeza Nicolás Maduro y que tan oprimido tiene el pueblo venezolano y que ha sido él, junto a Hugo Chávez, los grandes promotores de esta gran huida del país de hombres y mujeres muy valiosos, hombres y mujeres venezolanos, profesionales que son necesarios para reconstruir a Venezuela, pero que sencillamente en nuestro país hoy no tienen garantías de cambio y por eso están en otras regiones dando lo mejor de sí, porque esos somos los venezolanos, trabajadores, comprometidos, solidarios, hombres y mujeres echados para adelante, sin duda, por construir un futuro mejor. Nosotros quienes estamos aquí seguimos batallando, seguimos dando la lucha, seguimos levantando la voz, porque en Venezuela no existe ninguna solución a nuestros problemas si no pasa por la salida de Nicolás Maduro Moros y todo su equipo del Palacio de Miraflores, porque sencillamente no le dan soluciones a los venezolanos, mucho menos le pueden dar garantías de solución a quienes decidan volver al país. Hoy tenemos una profunda crisis económica donde incluso el dólar norteamericano, que ya es de manera que se usa aquí sin ser oficializado, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro ha procurado incluso devaluarlo. Hoy en Venezuela no existe dinero que rinda para solventar nuestras necesidades más imperiosas. Es por eso que se hace necesario lograr el cambio de modelo político para abrirle las puertas de la frontera a toda esa migración, a esos más de 6 millones de venezolanos que están regados en el mundo, para que retornen y juntos podamos reconstruir esta patria que ha totalmente atorpedeado Nicolás Maduro y el chavismo. Asambleísta Vera, una última consulta, pero le rogamos una respuesta un poco más rápida por el tema del tiempo, pero es importante, aquí la están enviando justamente uno de nuestros seguidores venezolanos, dicen, ok, pero ¿y la oposición para cuándo? Ellos se están refiriendo justamente para cuándo una medida, una propuesta que haga o genere un cambio radical en el gobierno venezolano. ¿Para cuándo? Ellos están preguntando. Todos los días se hacen propuestas concretas para la salida de Nicolás Maduro. En la oposición venezolana junto al pueblo hemos propuesto todo sobre la mesa. Hemos ido desde lo político a lo electoral e incluso hasta el uso de la fuerza a través de nuestros aliados internacionales, y eso sencillamente no se ha logrado. Seguiremos insistiendo con el uso de cualquier mecanismo político, electoral, constitucional, apegado siempre a la norma, porque nuestra última intención siempre va a ser la salida de Nicolás Maduro para poder traerle progreso y bienestar a los venezolanos. Mientras Nicolás esté, aquí no hay solución posible y no nos vamos a cansar hasta seguir intentando lo que sea necesario para lograr que esto ocurra. Asambleísta Karin Vera, le agradecemos. Usted está desde el estado de Táchira, en Venezuela. La mejor de la suerte para ustedes. Un fuerte abrazo. Y así también nosotros vamos ya cerrando este segundo bloque sobre esta temática. Es importante señalar, recalcar, no es un asunto venezolano, es un tema latinoamericano de interés para el colombiano, el peruano, el uruguayo, el argentino, el brasileño, pues producto de la crisis política económica venezolana hacia todas esas naciones tuvieron que emigrar los hermanos venezolanos, y es ahí donde se detectó el segundo éxodo de personas más grandes en el mundo. El primero es el sirio, pero el segundo lastimosamente proviene de una nación latinoamericana. Es importante revisar lo que pasa en la región. Nosotros así nos vamos despidiendo. Será hasta la próxima.